Y vamos a comenzar orando. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque, Señor, sigue siendo eficaz, sigue siendo verdad, sigue siendo poderosa para transformarnos y te rogamos que el día de hoy nos hables, nos enseñes, que verdaderamente podamos asistir a la revelación de tu nombre a nosotros. Te ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis. Déjame hacerte un par de preguntas de examen. ¿Apocalipsis es un libro fácil o difícil de entender? ¿Por qué? Porque tiene su propio bosquejo divino. ¿Dónde está eso? Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Muy bien. Donde Juan recibe esta instrucción. Escribe, número 1, las cosas que. Número 2, las que. Y número 3, han de ser después de estas. Ahora, para que apantalles a alguien, la frase después de estas en griego es la frase metatauta, que quiere decir después de estas cosas. Y justamente es la primera frase que aparece en el capítulo 4, después de esto. Ok, entonces estamos en la primera sección del libro de Apocalipsis. Las cosas que has visto, es todo el capítulo 1. Las cosas que has visto es el capítulo 1. Las cosas que son capítulos 2 y 3. Y las que han de ser después de estas, 4 al 22. Muy bien. Y vamos a empezar el día de hoy con lo que Juan vio. Acuérdate, Apocalipsis es un libro que fue escrito alrededor del año 95. Lo escribió Juan, el evangelista, el discípulo amado. En aquella época, ya por el año 95, era el último de los apóstoles que estaba vivo. Ya todos habían sido martirizados por el nombre de Jesucristo. Ya todos habían muerto de una o de otra manera. Y solamente Juan había quedado vivo. Había sobrevivido a la primera persecución que desató Nerón, pero en la persecución que Domiciano pues lanzó, fue apresado. Cuenta la tradición que fue arrojado a un caldero con aceite hirviendo y que en vez de morir estuvo cantando alabanzas. Y pues como no murió, lo desterraron a la isla de Patmos. El día de hoy la isla de Patmos es un lugar pues que tiene hoteles y tiene, vive del turismo y tiene pues buenos hoteles y unas playas y todo. Pero en aquella época era un lugar desértico, árido y pues no había nada de eso. Y ahí en ese desierto Juan recibe esta revelación. Y versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo. Y la semana pasada dijimos, y creo que es importante recalcarlo, no es, la palabra revelación en griego es la palabra apocalipsis, o apocalipsis, de donde viene nuestra palabra apocalipsis. Y habla de, voy a usar una palabra que no existe, pero digamos, la que más se me ocurre, es como desesconder, ¿no? Tapas algo y luego le quitas ese manto, eso sería apocalipsis. Es revelar, quitar, permitir que se vea. Eso es apocalipsis. Entonces a veces, y has oído, ¿no? Que apocalipsis es muy difícil, y ya cuando te digan eso tú les dices, no, es muy fácil porque tiene su propio bosquejo divino y ahí todo, les explicas muy bien. ¿Por qué? Porque el propósito de Apocalipsis es revelar. Pero ojo, no es el propósito revelar al anticristo. Recién esta semana platicé con una persona que me decía que le habían dicho en su iglesia que pues ahora no, esto de la renuncia del Papa, que la Iglesia Católica es la gran ramera, entonces la renuncia del Papa está abriendo no sé qué, y Juan Pablo II va a regresar, y tú puedes ver en Apocalipsis lo que pasa, y así como, me contó toda una serie de cosas,
que le habían dicho en su iglesia, y como eso hay muchas cosas en internet. Pero el grave error de entrada en ese tipo de cosas es que están estudiando Apocalipsis para ver la revelación del anticristo. ¿Quién va a ser el anticristo? ¿Cómo va a estar? ¿Quién es la...? O sea, y todo eso, cuando el propósito de Apocalipsis es muy sencillo, la revelación de Jesucristo. La verdad, te soy sincero, a mí no me interesa quién va a ser el anticristo. Yo no estoy esperando que venga el anticristo. Ay, ¿será este? ¿Será este? Yo estoy esperando una sola cosa, a Jesucristo y su regreso. Es lo único que tengo en mente. Como decía alguien por ahí, hay solo 2 días en mi mente. Este día y aquel día. ¿No? Aquel día en que Él regrese por nosotros. Entonces, la revelación de Jesucristo. Y mi oración para todos los que estamos aquí es que verdaderamente terminemos de estudiar el libro habiendo conocido a Jesucristo. Si terminas de estudiar el libro y entiendes muy bien todas las cosas y las copas y las trompetas y los sellos y todo esto, y has aprendido de Cristo, pero Cristo no se te ha revelado, has perdido tu tiempo. Porque ese es el propósito de este libro, que realmente terminando cada reunión, tú y yo podamos decir, conocí un pedacito de la gloria de Cristo que no había visto. Esta esquina de su gloria no había visto. Es como, nunca has hecho así como rompecabezas, ¿no? Que de pronto pones una pieza y se forma y dices, mira, era un árbol, o era un rostro, o era esto. Así que cada semana Jesucristo vaya revelando más de sí mismo a tu vida. Y ese es el propósito, la revelación de Jesucristo. Ahora, dice después que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Entonces, lo que está diciéndonos Juan es que esta revelación, primeramente Dios, el Padre, se la dio a Jesucristo. Tú dices, ¿cómo el Padre le dio esta revelación a Jesucristo? Bueno, en Marcos capítulo 13, versículo 32, cuando le preguntan acerca del fin de los tiempos y esas cosas, Jesucristo dice, Marcos 13, 32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces Jesucristo en ese punto admite, yo no sé el momento que Dios tiene preparado para todo esto. Pero ahora en Apocalipsis el Padre le da esta revelación al Hijo. Y el Hijo ahora sabe. Y tú dirás, no, entonces no es Dios, Jesús, ¿no sabe todas las cosas? Sí. Pero Filipenses capítulo 2 me enseña esto glorioso que sucede en Cristo al entrar al mundo, que es que se despoja de toda su gloria. Dicho en un término, una forma más clara, todo el tiempo que Cristo estuvo en la tierra, estuvo como cualquier ser humano. Es decir, no echó mano ante la tentación, no echó mano de su poder. De hecho, eso fue lo que le dijo Satanás. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero él no echó en mano de su poder, sino dependió solo y exclusivamente del poder del Espíritu Santo. ¿No te pasaba eso que cuando recién conociste al Señor decías, pues qué chiste que sí, pues Jesucristo vivió sin pecado, pero pues siendo Dios cualquiera, si yo fuera Dios, también viviría sin pecado? Pero el asunto es que Cristo no vivió en la tierra bajo su poder, bajo su deidad. No dejó de ser Dios. Siendo en forma de Dios, no dejó de ser Dios. Pero no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se vació, se despojó a sí mismo. Lo cual me permite entender algo importante. ¿Quieres vencer a la tentación? ¿Quieres caminar bajo el poder del Espíritu como lo hizo Jesucristo? Pues tienes que despojarte de ti mismo y vaciarte de ti mismo para que entonces el Espíritu Santo pueda llevar a cabo su obra en ti y en mí. Y entonces en este punto es la revelación que Dios le dio a Jesucristo con un propósito, para manifestar a sus
siervos. Y esto también es importante. ¿Quieres realmente sacarle jugo al libro de Apocalipsis? Sé un siervo de Dios. Sé un siervo de Dios. Y tú dices, ¿y cómo se hace eso? Bueno, el mejor ejemplo lo tenemos en Pablo. Camino a Damasco, ¿te acuerdas? Cuando Pablo está yendo a perseguir cristianos, a encarcelar cristianos, de pronto lo rodea una luz a mediodía y cae, entre paréntesis, nota para trivias, para, ¿cómo se llama este juego? Como maratón, pero el bíblico. La Biblia nunca dice que Pablo andaba a caballo. ¿No? El caballo que aparece ahí, que cayó del caballo, salió de la mente de algún dibujante. En ningún momento la Biblia menciona que estaba a caballo, solo dice que cayó. Y después le escucha esta voz que le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo hace dos preguntas. ¿Te acuerdas? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Y eso es lo primero que un siervo tiene que hacer. O sea, es decir, un siervo no puede porque normalmente lo que decimos es, mira, Señor, yo soy tu hijo. No estoy preguntando quién eres, sino estoy diciéndole quién soy. Y número dos, y quiero que me des este trabajo, o este coche, o esto, o esto, o esto, o esto. Y convertimos a Dios, en vez de el Señor, en el mejor de los casos, el genio de la lámpara. El que cumple nuestros deseos. Entonces, ¿quieres sacarle jugo al libro de Apocalipsis? Comienza primero diciendo, ok, Señor, ¿quién eres? Revélate a mi vida. Quiero saber. Y número dos, ¿qué quieres que yo haga? No qué quiero que tú hagas. ¿Qué quieres tú que yo haga? Entonces, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, Dios, el Padre, le da a Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O también lo puedes traducir como lo que va a suceder pronto. Y tú puedes decir, ¿cómo pronto? Esto se escribió hace 2000 años y pues para pronto ya fue. Bueno, la palabra pronto la puedes traducir también como deprisa o rápidamente. La palabra griega que se utiliza es takion, y de donde viene nuestra palabra tacómetro. Un tacómetro es lo que mide la cantidad de revoluciones del coche, por ejemplo. No es el velocímetro, no es la velocidad a la que avanzas, sino la cantidad de revoluciones que está dando el motor. Y es la palabra que se utiliza acá, y habla de eso, rapidez o deprisa. Y tú dices, ¿a qué se refiere? Bueno, dos posibles explicaciones. La primera, que es la que yo creo más segura, ya vimos la semana pasada que todo se va a resolver en 7 años. ¿Te acuerdas? La semana 70 de Daniel. En 7 años se va a resolver todo, desde que comienza el pacto del anticristo con muchos hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo y que pone sus pies en el monte de los olivos. Son solo 7 años. Eso es rápido. Tomando en cuenta la historia del mundo y que Dios dice, todo esto se va a resolver en 7 años. No habla de que se va a resolver ahorita, sino que cuando empiece a suceder, las cosas van a empezar a suceder rápidamente. Otro ejemplo que alguien pone es como cuando vas llegando de una ciudad a otra en el coche, pues cuando sales hay un letrero, ¿no? A Querétaro, ya. Y vas y ya no hay más letreros hasta que te vas acercando. Te vas acercando y a Querétaro a 50 kilómetros, a 25 kilómetros, a 20 kilómetros y así. Y hay más señales hasta que encuentras bienvenido a Querétaro o a donde sea. Y es eso, a medida que vas acercándote, más rápidamente van apareciendo estas señales. Y lo mismo va a suceder aquí. Cuando lleguemos al punto en el que Dios va a desatar todo lo que vamos a estudiar, las cosas van a suceder rápidamente, solo en 7 años. Otra explicación que algunos estudiosos dan es que, pues, para el Señor 1000 años son como un día, nos dice Pedro. Entonces, hasta ahora, desde su ascensión, solo han pasado 2 días. Entonces, es rápido. Es rápido. Entonces,
la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces la revelación Dios se la da a Jesucristo para que se la manifieste a los siervos. Entonces Cristo la envía por medio del ángel a Juan para que Juan la distribuya, por decirlo así. Y la palabra declaró ahí es interesante porque habla de declarar en señales o dar señales. Y sí, si tú has leído Apocalipsis, hay muchas señales, algunas muy raras, ¿no? Como la bestia que sale con 7 cabezas, 10 cuernos y cosas muy raras. Son señales, y yo también me preguntaba por qué Dios no puso así, pues simplemente, ¿no? No, mi plan es así sencillo. Número 1, va a estar el rapto. Ahí me voy a llevar a la iglesia. Número 2, se va a revelar el anticristo. Número 3, va a haber una alianza con los judíos. Número 4, a la mitad van a... ¿No pudo haberlo hecho eso? ¿Por qué fue tantas señales? 2 posibles razones. Bueno, 3. La primera es porque Dios es sabio y decidió hacerlo así, y entonces es la mejor forma de hacerlo. Pero 2, digamos, humanamente hablando, que pueden darnos certeza. La primera es que, ¿te acuerdas que te decía que vivían una gran persecución en este momento? Entonces, el mensaje está, digamos, cifrado, codificado. Pero este código no es un código difícil de resolver. No es un código que a lo mejor para nosotros el día de hoy es un poco más complicado, pero para los lectores cristianos, creyentes de aquella época, no era tan complicado. Porque hace referencia a lo que ellos estudiaban semana a semana, que es la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. El Apocalipsis, yo la verdad no los he contado, pero estuve revisando y estudiando, y se supone que tiene más de 500 alusiones al Antiguo Testamento. O sea, es el libro 66 de nuestra Biblia, pero básicamente está compuesto por los 65 anteriores. Más de 500 alusiones al Antiguo Testamento. De 404 versículos que tiene Apocalipsis, 278 hacen referencia al Antiguo Testamento, más del 70%. Entonces está cifrado, pero no está escondido para aquellos que están leyéndolo. Y era necesario, por la persecución, por lo que había, mantener el mensaje para los creyentes. En segundo lugar, porque creo también que todo quedó, Dios presenta su mensaje en símbolos, porque en símbolos permanece. El lenguaje va cambiando, las palabras van evolucionando, lo que ahora significa una cosa, dentro de 10 años o 20 ya no va a significar lo mismo. De hecho, de un lugar a otro, culturalmente cambian las palabras, la forma de hablar. Yo me acuerdo muy bien cuando llegué a la iglesia, el pastor Héctor dijo, y tú estás así, ¿no? Y por estar sin leer la Biblia o no sé qué, no me acuerdo, dice, agarras y te vas de osito bimbo. Entonces, yo me quedé así, yo acababa de llegar a México, ¿cómo que te vas de osito bimbo? O sea, yo conozco el pan, pero ¿qué quiere decir, no? Irse de osito bimbo por no permanecer en la palabra, ¿no? Y me tomó, pues, haz de cuenta, un año, que un día, porque se me quedó tan grabado, ¿no? Porque yo no quería irme de osito bimbo, ¿no? Y se me quedó muy grabado, y hasta que un día dije, ¡ah! De hocico. Ah, te vas de bruces, ¿no? Y en México es muy común esto de, pues, en vez de decir, pues, se fue al manicomio, pues se fue al manicure, ¿no? Y cambias las palabras, está durazno el frijolito y esas cosas, ¿no? Y las cambias y poco a poco ya no tienen que ver con lo que realmente quería decir, pero en México la gente se entiende, ¿no? Se entiende. Entonces, el lenguaje es así, pero los símbolos permanecen. Los símbolos son más fáciles, es decir, el símbolo universal puede leerse en distintos lugares y
por eso, para preservación del mensaje, Dios, yo creo, utilizó también todo este asunto de símbolos. Y ya, terminamos el versículo 1. No creas que vamos a estar así todo el libro, pero el día de hoy sí vamos a detenernos. Vamos a verlo a partir de la próxima semana bastante más rápido, pero el día de hoy creo que era importante esto todavía como una introducción. Versículo 2. Aquí nos muestra un poco quién es Juan o qué ha hecho Juan. Dice que la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan ha dado testimonio de 3 cosas: de la palabra, de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Y al final vamos a regresar sobre esto. Sigamos adelante. Versículo 3. Y aquí viene la primera bienaventuranza. Son 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Y esta es la primera. Y dice, bienaventurado. Y la palabra bienaventurado quiere decir muy feliz. ¿Quieres ser muy feliz? O sea, ¿quieres vivir en... No, perdón, utilicemos la palabra, mal la palabra. Gozo, gozoso. Porque la felicidad es circunstancial. La felicidad es, pues, ganó mi equipo en fútbol. Circunstancial, ¿no? ¡Gol! ¡Qué feliz que soy! Empate. Oh. ¿No? O sea, en un partido de fútbol la felicidad va y viene. El gozo, en cambio, es independientemente de las circunstancias, es separado de todo esto. Es algo que está mucho más allá de la situación que nos rodea. ¿Quieres vivir así? Mira, aquí hay uno. Bienaventurado el que lee, y ya vimos la semana pasada a detalle esto. Entonces, ¿quieres ser bienaventurado? Léele el Apocalipsis a alguien. No solo en casa, léelo, sino pues en el trabajo, dile, oye, ¿quieres que te vaya mostrando lo que voy aprendiendo en Apocalipsis? Y léeselo. Número 2, los que oyen las palabras de esta profecía. Y eso quiere decir, ven a reunirnos, ven a escuchar, vas a ser bienaventurado. Ahora, importante, las palabras de esta profecía, y define muy bien lo que está diciendo, es profecía. Y la palabra profecía define simplemente, un profeta es alguien que habla de parte de Dios. Me choca cuando hay gente que confunde el Apocalipsis con Nostradamus, ¿no? Y la gente, digo, no creyentes, pero incrédulos, sí tienen a las profecías de Nostradamus al nivel del Apocalipsis y el caballo de Troya y otras cosas, ¿no? Esto es distinto, esto es palabra de Dios. No son alegorías. O sea, no son enseñanzas morales para que tengas no sé qué cosa. No. Esto es profecía, esto es el plan de Dios, esto viene directamente de la boca de Dios. Entonces, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía. Y número 3, los que guardan las cosas en ella escritas. Y me encanta porque te dije, busca a alguien en tu trabajo, busca a alguien en tu escuela y dile, oye, estoy estudiando Apocalipsis, déjame leerte. Para poder leerle y que le puedas contestar sus dudas y explicarle, vas a tener que haber escuchado y haber guardado esto. Entonces ya tienes la bendición completa ahí y además a lo mejor alguien de pronto va a decir, wow, yo quiero escuchar eso, yo quiero saber eso, y Dios va a estar usándote. Versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Cuando hablamos de Asia en la Biblia, tienes que entender que no estamos hablando de China, Japón, todo eso, sino es la provincia romana de Asia, es lo que el día de hoy llamaríamos Turquía, más o menos, ¿no? Asia Menor, a lo mejor el día de hoy, en la parte norte del mar Mediterráneo.
Entonces no pienses tan al norte, sur, este, no pienses tan al este como China y eso, sino está bastante más pegado a Europa. Ahora, ¿por qué a las 7 iglesias que están en Asia? ¿No sería más lógico escribirle, bueno, a Éfeso está ahí, está bien, pero a la iglesia de Jerusalén no sería importante? ¿A la iglesia de Roma no sería importante? Había otras iglesias más grandes y a lo mejor, digamos, entre comillas, más importantes en esa época. ¿Por qué se escribe a estas 7 iglesias que están en Asia? Además, había más iglesias en Asia. ¿Por qué solo a estas? Cuando lleguemos al capítulo 2 y 3, vamos a ver que estas iglesias, cada una, por los problemas que estaban enfrentando, por la solución que tienen que tomar, y en el orden en el que están descritas, que dicho sea de paso, es el orden que seguiría una persona del correo romano, seguiría este orden, así como en media luna, de una manera lógica, seguiría cada una de estas iglesias. Y en este orden, estas iglesias representan la historia universal de la iglesia. Cada una representa una etapa de la iglesia. Entonces Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Y este saludo lo encontramos siempre. Gracia, la forma en la que los griegos se saludaban. Paz, la forma en la que los hebreos se saludaban. Y en este orden que es importante, gracia y paz, porque no puedes tener paz si no has conocido la gracia de Dios. No puedes tener paz con Dios si no has conocido la gracia de Dios. Entonces, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es, el que era y que ha de venir? Dios. Cuando Moisés en la zarza ahí en el desierto le pregunta, ¿y quién voy a decir que me envió? Le dice, yo soy el que soy, ¿no? El que es, el que era, el que ha de venir. Y de los 7 espíritus. Ahora, no es que hay 7 espíritus, sino que lo más probable es que está haciendo una referencia a Isaías capítulo 11, versículo 2, cuando está hablando acerca del Mesías. Yo creo que está hablando de esto, no 7 espíritus, sino los 7, labores o las 7 formas en las que el Espíritu Santo se manifiesta. Reposará sobre él, número 1, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces yo creo que está hablando justamente de eso, no de 7 espíritus, sino la plenitud del Espíritu. Además, acuérdate que 7 en la Biblia representa siempre completo, no perfecto o santo, porque nos vamos a encontrar con un dragón de 7 cabezas, que no es perfecto ni santo. Simplemente 7 representa completo, así como una semana puede ser una mala semana, pero 7 días sigue siendo una semana completa. Entonces, el que es, el que era, el que ha de venir, Dios Padre, y de los 7 espíritus, el Espíritu Santo, que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Te das cuenta que está ahí la Trinidad? Está el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Ahora Juan, describe a Jesucristo como el testigo fiel, primeramente. ¿A qué se refiere con Jesucristo es el testigo fiel? ¿Te acuerdas que en Juan 14, Tomás le dice a Jesús, mira Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Ya no nos hagamos bolas. Muéstranos al Padre y ya. Y Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, Jesús es el testigo fiel porque ¿quieres ver cómo es Dios? Voltea a ver a Jesucristo. Él da testimonio fielmente de quién es y cómo es Dios. A Dios Padre nadie le vio. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Él es el testigo fiel. Lo interesante es que en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús dice, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Entonces, Él, el Padre, Jesucristo fue el testigo fiel del Padre. Y ahora, ¿te acuerdas Juan 17? La gloria que tú me diste, yo se las he dado. ¿De qué está hablando? Ahora nosotros, como iglesia, tomamos el estandarte para ser testigos del Hijo. Y así, digamos, deberíamos poder decirle a otras personas que te dije, es que a ver, muéstrame a Jesucristo. Bueno, ¿has visto cómo me he comportado? Así se comporta Jesucristo. Esa es nuestra meta, ser transformados a la imagen de Dios y vivir de esa manera. Nosotros llamados a ser testigos de Cristo, como Cristo fue el testigo fiel del Padre. Entonces Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Y tú dirás, ajá, ahí dice que es primogénito, o sea que fue creado. No, porque primogénito habla de posición. Déjame hacerte una pregunta. ¿La primera dama de México es la más viejita que hay? ¿O habla de posición? Es una posición, ¿no? Y es lo mismo que está sucediendo aquí. Y te puedes dar cuenta, muchas veces en el Antiguo Testamento no se nombra primogénito al que físicamente fue primogénito. Déjame ponerte un ejemplo. Jeremías 31. Versículo 9 dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito, aunque Efraín no era el primogénito realmente. Entonces, lo mismo en Génesis 22, Dios le dice a Abraham, toma tu hijo, tu único hijo. Y ya había tenido otro, y Dios dice, estoy viendo solo este. Es una cuestión de posición. Entonces Jesucristo es el primogénito de los muertos, porque además, si te das cuenta, no es el primero que resucitó. Es más, ya había resucitado Lázaro antes, en el Antiguo Testamento ya había resucitado el hijo de una viuda, ya habían resucitado muchos, pero Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el que encabeza una nueva resurrección y Él es el que está en lo más alto de todos. Entonces, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y aquí establece, no hay forma de explicar esto, simplemente Él es el rey de reyes. Ahora fíjate lo que sigue. Esto es lo que hizo. Ya nos presentó quién es Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué hizo? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados. El orden es increíble. Porque tú y yo lo que hacemos es, mira, ¿sabes qué? Lávate y entonces te voy a amar. Pórtate bien y entonces te voy a amar. Haz esto y entonces te voy a... O sea, esa es nuestra naturaleza humana, ¿sí o no? Hasta con nuestros hijos, ¿no? Hacen algo malo y arrepiéntete y entonces te perdono. Y es nuestra naturaleza humana, pero no es la naturaleza de Dios. Él nos amó cuando estábamos sucios, pero no nos amó para dejarnos sucios. ¿Te acuerdas esto? Dios nos recibe como somos, es verdad, pero no para dejarnos como somos. Es que así soy, y así Dios me quiere. Sí, así Dios te ama, pero si has recibido el amor de Dios, si estás dejando que Dios te ame, Dios te va a alabar. No es para quedarte así, no es para quedarme así. Entonces al que nos amó y nos lavó con su sangre. De hecho, la prueba de que nos amó es que nos va alabando. Versículo 6. No solo eso, no solo nos lavó
nos amó y nos lavó, sino que además nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nos hizo reyes y sacerdotes. Eso era algo que en el Antiguo Testamento no podían converger en una misma persona. Una persona podía ser rey o podía ser sacerdote, pero no podían ser las dos cosas al mismo tiempo. Solamente había una persona que había hecho eso, que fue Melquisedec. Y luego Jesucristo, que es el Rey y es nuestro gran sumo sacerdote. Y a eso está desarrollando todo el libro de Hebreos en la mitad. Ahora, tú y yo, a ti y a mí se nos otorga este privilegio de ser reyes y sacerdotes con Él. Reyes porque vamos a gobernar con Él en el milenio. ¿Te acuerdas qué es el milenio? Capítulo 20. Acuérdate, capítulo 19, el regreso de Cristo. Capítulo 20, el milenio. ¿Y el milenio qué es? 1000 años de paz y prosperidad en los que Jesucristo va a reinar desde Jerusalén y nosotros vamos a reinar con Él. Vamos a ser reyes. No sé si literalmente reyes con corona y eso, sino en la Biblia la palabra rey también hace en términos generales referencia a autoridad. Vamos a ser reyes, pero no solo reyes, sino también sacerdotes. Los que presentamos al Rey de Reyes las ofrendas, y los que intercedemos por los demás, y los que presentamos al Rey de Reyes a los hombres. Esa va a ser nuestra labor. Va a ser nuestra labor estar dentro de la corte de nuestro Señor, ejerciendo autoridad, pero también ejerciendo el sacerdocio. Y si te das cuenta, es mejor que lo que tendríamos. ¿Nunca te has preguntado por qué Dios, creo que ya lo vimos acá en Romanos, por qué Dios permitió que el pecado entrara? O sea, ¿Dios no sabía lo que iba a hacer la serpiente? ¿No pudo haber cortado eso antes de que hablara con la mujer? ¿No pudo haberlo hecho? ¿Por qué permitió? Bueno, una de las razones, seguramente no la mejor, seguramente no la principal, pero una de las razones es que nuestro estado el día de hoy es mejor que el estado en el que estaríamos si no hubiera pasado todo esto. Déjame ponértelo así. ¿Qué preferirías? ¿Vivir en el jardín de Edén por siempre? ¿Te imaginas si no hubiera caído Adán ni Eva? Hubiéramos nacido ahí, estaríamos ahí, viviendo en el Edén, en el paraíso, increíble, seríamos hijos de Adán y Eva. ¿O prefieres vivir 70, 80, 90 años con pruebas, con tribulaciones, con dificultades, pero pasar la eternidad siendo un hijo, no de Adán y Eva, sino un hijo de Dios? ¿Qué es lo que prefieres? Nuestro estado es mejor ahora, y el ser reyes y sacerdotes es simplemente una añadidura a lo que Dios está haciendo en su plan que es perfecto. Y después de escuchar esto y de entender esto, Juan solo puede decir: a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes. Y cuando habla de que viene con las nubes, no creo que está haciendo referencia a con los cúmulos y los cirrus y los no sé qué y bla, 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 sino en Hebreos capítulo 11, ¿te acuerdas? Habla de que rodeados de tan grande nube de testigos. Capítulo 12, versículo 1, me parece, Hebreos 12, 1. Rodeados de una tan grande nube de testigos, corramos la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Esta nube de testigos, ¿cuál es? Los santos que están nombrados en el capítulo 11. Capítulo 11 hay una lista enorme de santos, de personas que caminaron en fe, de creyentes. Y esa es la nube de testigos que nos rodea. Y yo creo, voltea una página atrás prácticamente en Judas, la carta de Judas, versículo 14, dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Dan, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y está haciendo referencia a la iglesia, las santas decenas de millares. ¿Te acuerdas?
Apocalipsis capítulo 19, cuando regrese Jesucristo, nosotros vamos a venir detrás de Él. Y creo que es esa nube a la que está haciendo referencia Juan aquí. Viene con las nubes, no necesariamente las nubes del cielo, sino las nubes de testigos, la iglesia entera detrás de Él. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todo ojo le verá. Hace referencia a eso, a que todos van a ver el regreso de Cristo. Cuando lleguemos ahí los vamos a estudiar a detalle, pero por cientos de años esto era imposible. ¿A qué se refería con que todo ojo le verá? Bueno, el día de hoy con la tecnología es muy sencillo que cuando se dé eso, todo el mundo literalmente tenga acceso para ver su regreso ahí en el valle de Armagedón. Todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Cuando dice harán lamentación por él, no dice que dirán, ay, pobre Jesús. No es lamentarse por lo que le pasó, es lamentarse por nosotros, por su presencia. Porque los que están ahí reunidos están rebelándose, son rebeldes a Dios y a su plan y a su redención. Y cuando le vean regresar, entonces harán lamentación. Sí, amén. Y vamos a tomar desde ahí la próxima semana, pero antes de continuar, o más bien para terminar, ¿por qué Juan de pronto tiene este acceso a una revelación tan grande, tan increíble, tan fuerte? ¿Qué es lo que sucede para que Dios decida revelarle esto a Juan? ¿Te acuerdas? La revelación que Dios le dio a Jesucristo, que envió por un ángel a su siervo Juan. ¿Por qué a Juan? ¿Por qué hay días, o te ha pasado en épocas que tú dices, leo mi Biblia, pero nomás parece que estuviera comiendo corcho? No hay nada seco, no entiendo. Porque hay otras veces que realmente pareciera que estuviera bebiendo agua refrescante. Realmente encuentro a Jesucristo en sus páginas y otros días no encuentro nada. Yo creo que tiene que ver con el versículo 3. Perdón, el versículo 2. Dice que Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Si tú y yo comenzamos a dar testimonio de estas cosas. Número 1, de la palabra. ¿A qué se refiere con dar testimonio de la palabra? Yo creo firmemente que se trata de cómo estoy viviendo. ¿Estoy viviendo de acuerdo a la palabra? ¿Realmente es mi norma de vida? La forma en la que educo a mis hijos, la forma en la que trato a mi esposa, la forma en la que trato a mis vecinos, la forma en la que me conduzco. O sea, ¿realmente estoy dando testimonio de la palabra, de que esa es mi norma de vida? ¿Estás dando en segundo lugar testimonio de Jesucristo? Hablando de quién es, reconociendo abiertamente a quién le perteneces. Y en tercer lugar, ¿estás dando testimonio de lo que has visto? Yo creo que ahí está la clave. Porque en Génesis, ¿te acuerdas cuando Dios desciende a la tierra y pasa por la tienda de Abraham, yendo a destrozar, a hacer un juicio en Sodoma y Gomorra? Va caminando con Abraham y Dios se dice a sí mismo, ¿no le revelaré esto a Abraham? Si sé que él lo contará a sus hijos. Y entonces se lo revela. ¿Cuál es la razón? Porque Abraham no se lo va a quedar. Lo va a pasar. Y creo que es, por lo menos a mí me funciona, me ha sucedido. Cuando realmente lo que veo en la Biblia se lo cuento a mi familia, a mis amigos. Cuando tengo, y no hablo de el púlpito, porque esto es otra cosa. Una cosa es estudiar para enseñar y otra cosa es mi tiempo con Dios.
Estoy hablando de mi tiempo con Dios, el tiempo que todos tenemos. Cuando lo comparto, realmente encuentro una revelación de Cristo mucho más clara de la que cuando lo estoy leyendo para mí, viviendo para mí. Entonces, creo que necesitamos regresar a Juan, a entender de Juan estas tres cosas que son fáciles de hacer. Dar testimonio de la palabra. Hay cosas que no entiendo de la Biblia. Bueno, hazlas que sí entiendes. Da testimonio de lo que sí entiendes. Hacer todas las cosas sin murmuración ni contienda. Hay algo de eso que no... Y puedes revisar en griego y en hebreo y en todo. Y es murmuración y contienda es contienda. Chismes y pleitos. Haz todo sin murmuraciones. Te desafío, haz esto sin murmuraciones. Hay que limpiar los platos. Que vayas a sacar unas copias. Quejas y que Cristo murió en la cruz, ¿no es suficiente como para vivir felices? Haz todo sin murmuraciones y contiendas. Vive dando testimonio a la palabra. Y cuando lo haces así, la gente va a preguntar, oye, ¿qué tienes? ¿Por qué? Porque ya no te quejas. ¿Se solucionaron tus problemas? No, bueno, sí. Hace 2000 años. ¿Cómo? Pues déjame darte el testimonio de Jesucristo. Y te van a preguntar, ¿pero a poco eso funciona? Y tú vas a decir, te voy a dar testimonio de las cosas que he visto. No solo en mi vida, sino en la vida de mi familia, en la vida de mis amigos. Y entonces, créeme, esto va a cobrar vida. Dios es fiel. Dios es fiel. Entonces, ya tienes tarea. ¿Te acuerdas? Bienaventurados el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Cada semana, ahí en tu cuaderno, pon una cosa que vas a hacer en la semana, no 1000. No, voy a ir a Patmos, voy a predicar el evangelio hasta la muerte, No, es una cosa que tengas que hacer en la semana. Y guárdala, y hazla, y lee, y oye, y guarda. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque, Padre, no habría ninguna razón para que nos ames, pero nos amaste. Y ya siendo amados por ti hubiera sido más que suficiente, hubiera sido un privilegio. Pero no solo nos amaste, sino que nos has lavado. Y si nos hubieras lavado, Señor, con agua, hubiera sido más que suficiente, hubiera sido un privilegio. Pero nos lavaste con tu sangre. Ayúdanos a dar testimonio de tu palabra, de que realmente creemos que tu palabra es verdad y como verdad vivimos bajo esa verdad. Creyendo que la verdad es verdad aunque nadie la practique y la mentira es mentira aunque todos lo hagan. Y queremos vivir por la verdad. Y ayúdanos, Señor, a dar testimonio de tu nombre. Que solo en ti hay salvación. Y solo en ti hay respuesta. Y a dar testimonio de lo que hemos visto. Y Señor, si alguno de mis hermanos, si alguno de los que estamos aquí, no hemos visto cosas, abre nuestros ojos para ver los milagros que tú has hecho, primeramente en nuestra vida. Familias restauradas. Y Señor, que seamos bienaventurados, leyendo, oyendo y guardando estas cosas, porque el tiempo está cerca, porque el tiempo se aproxima. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.